Ok, hermanos, muy bien. Perdonen la tardancia. Tuvimos que hacer unos ajustes. Esta es la tercera sesión de Levítico, esta primera parte de Levítico, porque tan solo vamos a lograr estudiar hasta el capítulo 14 en esta ocasión. Pero les invito a abrir sus Biblias a Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Y vamos a considerar la segunda de las ofrendas, la ofrenda de oblación. La segunda ofrenda voluntaria, la segunda ofrenda de olor grato al Señor, la ofrenda de oblación. El holocausto, vamos a recordar, simboliza dos cosas en realidad. Simboliza Cristo ofrecido por nosotros y nosotros presentados a Él a base de este sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero la ofrenda de oblación quiere decir otra cosa. Y vamos a hablar de la perspectiva de esta ofrenda. Esta ofrenda es única. Para comenzar, esta ofrenda no es de carne, es decir, no es de animales, sino la ofrenda de oblación es una ofrenda de alimentos, de vegetales y granos, y por eso es único entre los sacrificios. Y cosa más singular, esta ofrenda es la única, fíjense, sin derramamiento de sangre. El holocausto, como vimos, es un cuadro de Cristo en su muerte, ofreciéndose a sí mismo por nosotros. Pero la ofrenda de oblación, desde el punto de vista de Dios, es un cuadro de cómo Cristo glorificó a su Padre a través de su vida terrenal sin pecado y a través de su resurrección. Y ambos aspectos son necesarios para nosotros. Tenemos que aprender a permanecer en su muerte y permanecer en su vida para tener la victoria espiritual. Ahora, como les he dicho, estas ofrendas son repetidas comenzando en capítulo 6, versículo 8, con otro orden. Los detalles de esta ofrenda se ven en Levítico 6, 14 al 18. Levítico 6, 14 al 18. Y como digo, es único porque no se sacrifica una vida. No hay derramamiento de sangre. Y es la única ofrenda del fruto de la tierra. Pero aquí algunos van a preguntar, pero hermano, ¿qué pasa? Porque eso es lo que se llama el camino de Caín. Vamos a ver en Judas, el penúltimo libro de la Biblia, versículo 11. Cuando Judas, hablando de los falsos profetas de los últimos días, nos advierte en versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín. Y aquí cabe pensar unos momentos en cuál fue el camino de Caín. Vamos a buscar Génesis 4. Génesis, el cuarto capítulo. Y aquí tenemos la historia famosa de Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñoreas de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, Caín era hombre muy religioso, fíjense. Ofreció su ofrenda a Dios. Él supo a dónde ir. Él supo cuándo ir y llegó primero. Él presentó su ofrenda antes de Abel. Supo qué hacer. Y además vino de su propia voluntad. Pero, y aquí tenemos el problema, vino a su manera para adorar a Dios según su propio parecer, según sus propias ideas y conceptos, y ofrece no de su rebaño, sino ofrece del fruto de la tierra, la cual fue maldita por Dios. ¿Qué cosa ofrecer a Dios lo que ha sido maldito? Este es el camino de Caín. Ofreció aquello por lo cual él había trabajado. Y hasta el día de hoy hay tan solo dos religiones en el mundo: el camino de Caín y la gracia de Dios. Porque cada religión, salvo el cristianismo bíblico, depende de las obras humanas para lograr lo que sea, la vida eterna o el conocimiento de Dios o un estado perfecto o cualquiera que sea la meta de la religión. La gran diferencia es que el cristianismo es el único que depende puramente de la gracia de Dios. En cada otra religión en este mundo todo depende de lo que hace el hombre. Ahora, las diferentes religiones son a causa de las diferentes ideas de los hombres de lo que tienen que hacer para lograr su aceptación ante Dios. Cada quien ofreciendo otras cosas, cada quien con otras obras, pero sin derramamiento de sangre. Y según Hebreos, otra vez Hebreos, ¿han observado cuántas veces vamos a Hebreos? Pero en Hebreos capítulo 9, el versículo 22, aquel famoso pasaje que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero de nuevo noten la precisión de la Biblia. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay contradicción. No hay remisión sin derramar sangre. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Pero cuando se trata de pecado, no hay remisión sin derramamiento de sangre. El camino de Caín es pensar que podría llegar a Dios sin derramar sangre. Por eso Abel vino con los primogénitos de su rebaño, ofreciendo sustitutos. Caín vino con el fruto de sus labores,
para decirle al Señor, mira lo que yo he hecho. Mira, Señor, lo que yo he hecho con mis manos, con el sudor de mi frente, trabajando en esta tierra. Y el Señor dijo, sí, pero la tierra es maldita. No quiero ofrendas malditas. El camino de Caín era el problema de los filisteos. ¿Cuántas veces vemos a los filisteos en el Antiguo Testamento? Los perennes enemigos de los judíos. Y cada vez, fíjense, y esto les ayudará a entender su Antiguo Testamento, cada vez que los filisteos aparecen en la Biblia, simbolizan la religión modernista, que piensa que es posible llegar a Dios por medio del formalismo, por medio del ritualismo, sin derramamiento de sangre. Hasta que ahora hay ciertos famosos estudiosos bíblicos, pastores, teólogos, supuestamente fundamentalistas, que dicen, la sangre, ¿qué importa? Que la gente no quiere huir de la sangre. Estamos en un tiempo moderno y en realidad la sangre es nada más un símbolo y no tiene tanta importancia ni tanta relevancia para hoy. No vamos a hablar tanto de la sangre. La sangre no estamos hablando de una sangre literal, no tiene poder para hacer nada. La sangre de Cristo se derramó ahí en la arena y se desapareció y punto. Cada vez que aparecen los filisteos en la Biblia, representan en un sentido doctrinal el formalismo y ritualismo, pensando que uno puede llegar a Dios por el camino de Caín, a su parecer, a su modo, a su manera, según sus propios conceptos. Primero de Samuel 17:1 nos informa que la ciudad capital de los filisteos era Ephes Damim. Ephes Damim quiere decir literalmente sin derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre. Por eso aparecen tantas veces en la Biblia como los enemigos de Israel, porque es un contraste de parejas que ha existido desde Caín y Abel, Jacob y Esaú, David y Saúl, los israelitas, los filisteos, Cristo ante Cristo, etc. El camino de Caín es pensar que uno puede llegar a Dios sin derramamiento de sangre. Pero aquí cabe hacernos la pregunta, ¿acaso a Dios no le importan nuestras buenas obras? Por supuesto que sí le importan. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice la Biblia? De ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Dejamos las buenas obras? De ninguna manera. Porque sí importan a Dios, pero sus buenas obras no cuentan para nada hasta que uno haya venido a Dios en base a la sangre. Ahí está la diferencia, en base a la sangre. El problema no fue que Caín ofreciera a Dios una ofrenda del fruto de la tierra. No fue el problema. El problema es que Caín no había querido venir a Dios primero en base a la sangre. Si Abel, después de haber ofrecido a sus primogénitos del rebaño, hubiera ofrecido al Señor el fruto de sus labores, el Señor hubiera dicho, gracias, hijo. Caín vino primero por sus obras y no a base de la sangre. Recuerde que en Levítico no estamos tratando con la naturaleza de la salvación necesariamente,
O sea, estamos hablando de Caín no para decir que todo esto es para enseñarnos la manera de la salvación. Bueno, Caín sí, pero menciono esto en el contexto de Levítico, porque este libro de Levítico es un libro que nos enseña cómo es que un pueblo redimido se relaciona con su Dios, sus buenas obras. Como creyentes del Nuevo Testamento, carecen de valor hasta que uno haya llegado al punto de comprometerse totalmente a Dios a base de la sangre de Cristo Jesús. Efesios 2:10. Inmediatamente después de habernos dicho que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios, Pablo dijo: porque somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos ofrecer el fruto de nuestras vidas a base del holocausto. Muchas veces hay personas que llegan a nuestras iglesias, no quieren comprometerse, no quieren involucrarse, pero les gustan los mensajes, les interesa la Biblia y pueden ser salvos. No hay ninguna razón para dudarlo. Hacen su profesión de fe, pero ahí están en las afueras, ahí están atrás, ahí están por el otro lado. Y nunca se acercan al ministerio. Pero de vez en cuando quieren ofrecer algo como fruto de sus labores. De vez en cuando se acercan al pastor para decir: pastor, tengo este dinero guardado, y es mi contribución a la obra del Señor. El pastor dice: muchas gracias, porque no es idiota, ¿verdad? El pastor dice: muchas gracias. Si el mismo diablo le ofrece, lo acepta, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro que sí, muchas gracias. El problema es que esa persona cree en su mente que es su manera de tener una relación con Dios. Pero lo que quiero decirles es que el fruto de sus labores no vale nada hasta que exista una cosa aquí, esta ofrenda del holocausto. ¿Cómo cambia esto el panorama de nuestras iglesias? No, es que no he tenido tiempo para ser discipulado, en realidad no tengo tanto tiempo, y que no quiero bautizarme, no quiero hacer esto, pero pastor, aquí, para que veas que soy buena gente, que amo a Dios. Y quieren ofrecer el fruto de sus labores, porque nunca han salido de esa mentalidad pensando que uno se acerca a Dios a base de sus labores, sus obras. Primero, el holocausto. Primero, a base de la sangre nos acercamos al Señor Jesucristo. Y a eso se refiere Pablo en Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Y para entender el contexto, vamos a ver el versículo 14, porque Pablo está hablando de una ofrenda misionera que había recibido él de los filisteos. Los filipenses. Ya dejamos a los filisteos en el Antiguo Testamento. Seguramente había algunos filisteos ahí entre los filipenses. Sin embargo, dice el versículo 14: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y si uno no entiende el Levítico, no entiende lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: acepto el fruto de sus labores, porque sé que vosotros han pasado por este holocausto. Por haber pasado por el holocausto, dice, acepto su olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La ofrenda de oblación casi siempre iba acompañada por el sacrificio de algún animal. Y esto simboliza la consagración total de tanto el cuerpo como las posesiones. Es decir, que en la práctica, cada vez que vemos la oblación en el Antiguo Testamento, en la misma ocasión se ofrecía sacrificios de animales. En Daniel 9:27. Daniel 9:27. En esta famosa profecía de las 70 semanas de profecía sobre Israel, dice: y por otra semana, hablando de la tribulación, 7 años de tribulación, una semana de años, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, noten, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Las palabras literales son holocausto y oblación. Así dice el hebreo: holocausto y oblación. Su traducción está correcta, no tiene problema. Así quieren decir. Pero si entendemos que estamos hablando del holocausto y la oblación, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que, y en el caso de los judíos, cada día estaban ofreciendo holocaustos y oblaciones, simbolizando la consagración total de sus vidas y también sus posesiones, sus cosas. Esta cosa de sacrificio y oblación se presentaba a diario en caso de Israel, junto con lo que se llamaba el sacrificio de la mañana y de la tarde, mostrando así nuestra necesidad de presentar ofrendas de modo regular y sistemático, en lugar de impulsivo. En el Antiguo Testamento, cada día, mañana y tarde, la nación de Israel presentaba su holocausto y su oblación regularmente. Y es un cuadro de lo que el Señor espera de nosotros. No una ofrenda en momento de crisis, como especie de mordida ofrecida a Dios para salir de los apuros. Pero sinceramente muchas veces así es. Ay Señor, te doy 10,000 pesos, Señor, si me sacas de este problema. Fue por miembros de su iglesia que Felipe aprendió cómo tratar con los policías del DF, ¿verdad? El otro día, cuando observando cómo la gente trata a Dios, ¿verdad? En serio, muchas personas tienen esta idea, este concepto de Dios.
Así nos tratamos aquí en la tierra y pensamos que así es Dios, que tiene que recibir una bendición cada vez que llegamos nosotros con nuestras ofrendas. Dios no tiene necesidad de nuestras ofrendas. No tiene necesidad de nada. Pero cada día los judíos tenían sus ofrendas regulares, sistemáticos. Y no fue una cosa impulsiva. Qué testimonio para nosotros. Como Pablo instruyó a los corintios a apartar el primer día de la semana sus ofrendas, ¿verdad? Algo sistemático. Muchos cristianos no pueden crecer porque no entienden este punto. Ahora, como repito, si alguien quiere ofrendar, fantástico, gracias a Dios. Pero si alguien quiere crecer espiritualmente, la ofrenda de oblación siempre acompaña el holocausto. ¿Y sabes qué es precisamente el ejemplo que puso el Señor, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 8, cuando hablaba de ofrendas y puso el caso de los de Macedonia, quienes primero ofrecieron a sí mismos y luego sus bienes? ¿Dónde aprendieron esto? En el libro de Levítico. En el libro de Levítico. Vamos a ver la preparación específica de esta oblación en Levítico 2, versículo 1. La oblación, ya hemos hablado bastante de lo que es. Vamos a ver específicamente lo que dice Levítico. Primero, vamos a observar sus ingredientes. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Observen primero la flor de harina. Flor de harina. Flor de harina es fruto de las labores, puro y refinado. Mucho trabajo es necesario para llegar a este punto. Cuando esta ofrenda se presentaba con flor de harina, es cuadro de Cristo. ¿Y cómo es que Él refleja el refinado perfecto de su vida? Él es el pan de vida. La harina altamente refinada es de color muy blanco, mostrando que la negrura del pecado desaparece una vez que la sangre ha cumplido su tarea limpiadora. Ahora estamos vestidos del lino blanco de la justicia, nos enseña la Biblia. Vamos a hacer mención de esta referencia varias veces más. El aceite, por supuesto, es tipo del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Y dice que el aceite se echa sobre ella, sobre la cual, es decir, sobre la flor de harina, sobre la cual echará aceite. Es decir, cuadro de la unción del Espíritu. Primero, en la vida de Cristo. Y a propósito, ya están observando que cada ofrenda tiene su aplicación a Cristo y a nosotros. El holocausto, Cristo, ofreciéndose a sí mismo por nosotros, cancelando la deuda de nuestro pecado. Y en nuestro caso, representa a nosotros en consagración total
a base de lo que hizo Cristo. En el caso de la ofrenda de oblación, vemos primero el fruto de la vida sin mancha de Cristo aquí en la tierra. En segundo lugar, el fruto de nuestras vidas refinadas y blancas a base de la sangre. Así que el aceite se echa sobre ella. En Lucas 3:21. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Qué estaba pasando? Se echa el aceite sobre la vida blanca, refinada, sin pecado, sin mancha, de este macho del rebaño sin defecto. El versículo 4, para seguir adelante, bueno, primero versículo 2. No, mejor vamos a pasar al 4 y luego vamos a volver al versículo 2. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Primero se echa el aceite sobre, pero también la harina se amasa con aceite. Porque hemos recibido no tan solo la unción del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Hablando de dos aspectos del ministerio del Espíritu Santo. Somos la morada del Espíritu. La harina se amasa con aceite. El incienso está presente, una fragancia costosa de olor grato, como vimos en 2 Corintios 2, 16 y 17 hace poquito. Ahora, para que vean lo que está pasando acá, entendiendo que el aceite representa el Espíritu Santo y el incienso representa el olor grato a Dios cuando se quema esta ofrenda. Vamos a buscar Números 5. Números 5, para que vean otra vez la precisión de la Biblia. Versículo 11. También Jehová, número 5:11, habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. No lleva aceite, no lleva incienso, porque Dios nada tiene que ver. Dios no quiere tocar nuestro pecado. Dios nada tiene que ver. Pero cuando uno se acerca a Dios a base del holocausto, a base de la consagración total, y ofrece las ofrendas de sus manos, de su vida, Dios echa sobre esta ofrenda su Espíritu Santo y se amasa su espíritu con esta ofrenda.
y es olor grato a Él, como un perfume costoso. En versículo 2 de Levítico 2, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. El sacerdote tomaba un puñado de harina, una cantidad proporcional del aceite y todo el incienso. Cuando todo se dedica a Dios, solo una parte se quema en realidad, junto con la unción correspondiente del Espíritu, pero toda la gloria es para Dios. Si tú llegas al Señor y dices: Señor, a base de mi vida ofrecida en sacrificio vivo, te doy todo lo que soy y todo lo que tengo. Y el día siguiente pierdes todas sus posesiones. Llevas tu ropa, tu dinero, tu carro, tu casa, tus muebles a la iglesia. Das todo al pastor, él feliz, y tú desnudo y con las manos vacías. ¿Eso es lo que significa entregar todo al Señor? No. Es decir: Señor, todo es tuyo, dime lo que quieres. Y el Señor entonces saca un puño y dice: gracias, hijo, por el momento voy a emplear esto. Y con la unción correspondiente de su Espíritu, emplea los recursos tuyos para hacer su obra, pero toda la gloria es para Él. Muchos tienen miedo a consagrarse al Señor porque no entienden el libro de Levítico. Claro que habrá veces cuando el Señor nos requiere más, pero el principio, el concepto es lo que nos interesa. El Señor sabe la necesidad que tenemos, nunca nos abandona, lo que quiere es todo, pero del todo Él saca un puñado y dice: gracias, es suficiente. Pero todo es de Él. Siempre tenemos que recordar quién es el dueño de todo. Dice que los hijos de Aarón participaban en este sacrificio, recordando nosotros que en los sacrificios que tratan con el pecado, solo el sacerdote ungido podría participar. Y se le denomina memorial, tal como Mateo 26:13. Mateo 23 o 26:13. Jesús es ungido en una casa en Betania por una mujer, por un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Ahí está su ofrenda. Y dice en versículo 13: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Para memoria de ella. ¿De dónde viene esta idea de Levítico? Esta mujer le entregó al Señor probablemente la cosa más preciosa que tenía. Y el Señor, en este caso, todo. Porque el incienso, tipo de la gloria de Dios, todo es para Él. Olor grato. El olor llenó la casa. Olor grato. Y el Señor estableció su memorial. En Hechos capítulo 10, hablando de Cornelio,
Caso especial, tiempo de transición. Cornelio es el primer gentil en aceptar a Cristo. Es un soldado italiano, un oficial de la banda llamada la Italiana. Hombre, dice aquí, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahora, tenemos que entender que es tiempo de transición. Cornelio no tiene idea del significado de lo que pasó en la cruz. Sin embargo, según la luz que tiene, ha respondido bien. Teme a Dios. No soy Dios, pero me imagino que si Cornelio hubiera muerto antes de la visita de Pedro, que estaría en la eternidad con nosotros. Es tiempo de transición. Pedro llega para completar su conocimiento, para que naciera de nuevo como creyente neotestamentario. Pero noten lo que dice en versículo 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Son las palabras de Dios. Por eso digo, no es opinión mía, así dice Dios. Y si entendemos Levítico, entendemos el significado. Así hay muchas personas aquí en México que dan limosnas pensando ganar la vida eterna. Este Señor estableció primero el temor de Jehová en su vida, evidenciado por el resultado en su familia. Y por eso Dios aceptó sus limosnas como memoria. Primero la relación con Dios. Pero para hacer completa esta relación es necesario derramar sangre. Por eso Pedro llega a su casa para explicarle que la sangre ya se derramó. Y él entra en la plenitud del nuevo nacimiento, igual a cualquiera de nosotros, por su fe en Cristo Jesús. Luego, en Levítico 2, versículo 3, dice: y lo que resta de la ofrenda, porque vamos a recordar que el sacerdote sacó tan solo un puñado ahí, dice: lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cosa santísima. El resto de la ofrenda era para sostener la obra de los sacerdotes. Somos nosotros. Fíjense, Dios nos está diciendo: hijo, lo que quiero es todo. A base de la sangre. Llegas con todo y yo voy a sacar lo que necesito, lo que quiero, y el resto es para sostenerte. Somos los sacerdotes, ¿verdad? El problema con muchos de nosotros es que queremos sacar nosotros el primer puñado y dar los restantes al Señor. Ahora, Señor, qué suerte tienes. Me sobró algo este mes. Es tuyo. Es tuyo. No, el Señor dice: yo soy el primero. Yo saco primero. Y después lo que resta, lo que sea, es tuyo. Imagínense, los sacerdotes eran de diferentes tamaños, unos grandes, otros chiquitos. Un puñado de uno sería mucho. Posiblemente había sacerdotes no tan grandes.
su puño no tan grande. No importa lo que saca. A veces el Señor saca mucho, a veces poco, y lo que resta es para sostenernos a nosotros, los hijos de Aarón. Pero Dios quiere las primicias. Otro principio estable a través de toda la Biblia. Se puede ver en Proverbios, se puede ver por todos lados. El principio de las primicias. Las primicias. Así que lo que hemos dicho es que el holocausto es el principio de nuestro andar espiritual. Ofrecer todo lo que somos en sacrificio vivo. Se requiere el derramamiento de sangre. Luego viene la oblación, sin derramamiento de sangre, pero a base del derramamiento de sangre, ofreciendo el fruto de nuestras vidas. Hemos llegado hasta el versículo 3 y 4. Pero antes de seguir con el resto del capítulo, que no es un capítulo tan largo, digamos, vamos a descansar unos breves minutos.